Buenas noches, aquí estamos en la cofradía, café, libros y terapia. Y hoy tenemos con nosotros a Wendy de la Cruz, ¿no? Desde Asua, y a Yaniri Alcántara. Yaniri, hoy tenemos el libro Sangre de Campeón. Y Wendy... Seguimos con el libro. Seguimos porque ya comenzamos. Hay que agradecer a Wendy de este libro. Wendy, ¿cómo tú te encontraste con este gran libro? Bueno, buenas noches a todos y todas. Gracias por la oportunidad de compartir con ustedes, ¿verdad? Cosas que sabemos sobre el libro de Sangre de Campeón. Y bueno, ese libro hace muchísimo tiempo que yo lo conozco. Fue en una de esas visitas que hice a la librería buscando cosas interesantes y como buena madre, más que como psicóloga, visualicé ese título que decía Sangre de Campeón. O sea que inicialmente mi relación con el libro fue más de madre que de psicóloga. O sea, y luego cuando lo conocí, fui leyéndolo, me di cuenta que es un libro buenísimo para muchísimas cosas. Puede ser utilizado en la familia y también tiene ideas interesantes a la hora de trabajar con algunos niños o niñas, digamos, en el proceso de terapéutico en psicología. Es muy interesante, da muchísimas ideas y es un libro también autodidáctico, muy, muy, muy bueno para los niños y las niñas que se están iniciando en el proceso de la lectura. Y el autor dice, dice que fue de experiencia propia, dice el autor, que es mexicano el libro. Ajá. Sí, el libro es de Carlos Cuauhtémoc Sánchez, que es un autor mexicano, un escritor que se ha dedicado a escribir obras sobre la vida y a mí me gusta mucho Carlos Cuauhtémoc porque sus escritos son muy digeribles. O sea, lo que él escribe es muy digerible, muy fácil de comprender. Él no anda con cosas rebuscadas, sino que escribe de manera muy sencilla situaciones cotidianas que se dan en la vida y que nosotros y nosotras pues nos encontramos a cada rato en la vuelta de la esquina, que se dan en cada familia, en la pareja, y entonces él escribe sobre eso. Me gusta muchísimo la imaginación de él, porque por ejemplo, en este libro, Sangre de Campeón, que es el que estamos analizando, digamos, es un libro intenso, es emocionante. Y tiene tres características: emocionante, intenso y didáctico. Y bueno, habla sobre cosas que le pasan a los niños y las niñas que son reales. Y de cómo esos niños y esas niñas pueden ir de alguna manera resolviendo algunos conflictos. Habla de conflictos que son reales, que se presentan en las niñas. Situaciones de inseguridad y todo eso que ellos presentan y que, bueno, cómo ellos lo van encarando. Es muy, muy interesante. Está escrito como en forma de novela, que también es eso, que como es una historia que tiene una secuencia y de lo que va a pasar, la persona que lo está leyendo va quedando en suspenso y va disfrutando de esa lectura que me lleva, que me va diciendo, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? Eso es interesante, sí, sobre todo eso, porque se lee un capítulo y entonces se queda como en suspenso, y ahora qué va a pasar en el otro. O sea, por eso es un libro bien interesante. Además utiliza un lenguaje sencillo, o sea, sus historias son muy fáciles, le gusta tanto a los padres como a los niños, déjame decirte. Porque muchas veces yo se lo pongo a los adolescentes y preadolescentes. Y los padres, yo siempre les digo que también es una forma de compartir, los padres que lean con los hijos. Y mira, los padres quedan encantados.
Claro que sí. Hay que decir que en resumen la historia es de una familia, papá, mamá y dos hermanitos que conviven, y parece ser que se da situaciones como la que se nos ha presentado a nosotros, no sé a Wendy, pero a nosotros, de que entre hermanos hay la envidia, entre hermanos hay la dificultad de la competencia, de los privilegios. Exacto. Y a veces uno hermano dice que el otro tiene más privilegio que el otro, y ese conflicto que existe entre hermanos, la historia narra ese conflicto y de ahí surgen una serie de situaciones que se dan, y ahí entonces el autor nos habla de que el campeón acepta la consecuencia de sus actos. Ese es uno de los temas. O sea, todo tiene consecuencias. El primer capítulo habla de las consecuencias más que de castigo. Eso es interesante. Sí. Porque te enseña que todo lo que tú haces tiene una consecuencia. Y esa consecuencia puede ser agradable o desagradable. Me gusta lo enfoca, que no es algo bueno, te pasó algo malo, es un castigo, sino que es una consecuencia. Como es una consecuencia, hay que aceptar con responsabilidad lo que se hace. Entonces, es un libro, por eso que yo digo que invita a la reflexión, porque en cada capítulo hay una situación dada, como hemos dicho, y invita a la persona que lo está leyendo a reflexionar y a superar esa situación específica. Y es ideal para niños, digamos, yo digo que desde los 8, 9 años. Sí. Sí, es un libro interesantísimo que se puede estar leyendo desde esa edad. Entonces, claro. Bueno, los capítulos, como dije ahorita, ya William habló un poco de lo que es el primer. Una cosa que tiene, antes de entrar ahí, es que al final de cada capítulo hay una breve guía de lectura. Ah, interesante. Que al final de cada capítulo el libro refiere a una guía de lectura, una guía de estudio. Y entonces en cada guía de estudio hay preguntas relacionadas a la situación X, y esa situación lleva a pensar, a reflexionar sobre ese valor que se trabajó en ese momento. Por ejemplo, en ese capítulo 1 que ya William mencionó, en la guía hay un repaso de conceptos, y entonces estos textos se refieren a, digamos, oraciones, enunciados que se vieron en el mismo capítulo. Por ejemplo, hay uno, en el capítulo 1 dice, cada acto realizado en la semilla de un fruto que brotará tarde o temprano. Eso está dentro del capítulo. Y entonces invita a la persona a repasar ese concepto como manera de reflexión. Y entonces ahí vienen las preguntas. ¿Has notado que cómo la gente te trata cuando eres amable? ¿Y cómo te trata cuando eres grosero? ¿Qué te agrada más? Fíjense qué pregunta tan interesante. ¿Qué te agrada más? Cuando te trata cuando eres amable o cuando eres grosero. Da un ejemplo, ¿verdad? En que tuviste que sufrir la consecuencia negativa del error que cometiste. O sea, va ahí y está apuntando a que tú eres responsable de cómo te comportas. Y si la gente te trata de una manera u otra, quizás tengas que mirar hacia ti. Revisar. O sea, es una invitación a eso. Y bueno, y invita también a mirar qué consecuencia positiva obtuvo la persona a partir de su acto. Y dice, todos los actos tienen una consecuencia. Pero además de esto, el libro ofrece una prueba de lectura. Qué interesante. O sea, que para aquellos niños que se estén iniciando en la lectura, pues ofrece también una prueba que va avanzando de minutos, o sea, para tú empezar a leer con rapidez. Es como reta, es una obra que te dice, ok, tú quieres estar leyendo en el mundo de la lectura, pues vamos a ver qué tal. Te invito
medir cuántos minutos tú te tardas leyendo tal cosa. Y bueno, y entonces hasta tiene matemáticas, porque invita a la persona a anotar, a dividir, a multiplicar, a restar, a sumar todos esos minutos, todos esos segundos que la persona se tarda en hablar. O sea, que es una obra que yo creo que es maravillosa. Completa, así mismo es. No, y que invita a los padres a leerlo con sus hijos y hacerlo más dinámico la lectura y le pones esa prueba. Eso, claro. Lo que tú decías, Wendy, que es muy práctico porque las preguntas llevan al niño, al adolescente a reflexionar y a aplicar en sí, en su vida, en su familia, lo que él acaba de leer, que es muy importante. O sea, que eso no se queda aéreo, superficial, sino que él tiene que dar ejemplos también de su propia vida, de cómo él aplicaría eso. Por ejemplo, lo pone a escribir cartas, lo pone a hacer lista de cosas. O sea, es muy interesante en cada capítulo cómo el niño, el adolescente tiene que involucrarse, que no se queda solamente en una simple lectura. Y esas preguntas reflexivas también, que son estímulos para que ellos también tengan su propia respuesta después de haber leído. Eso es importantísimo. Hay un detalle interesante también en el segundo capítulo que habla que un campeón no le desea mal a nadie. Y nosotros nos vemos con esa realidad entre los hermanos y entre amigos y relacionados, que le estamos deseando las cosas negativas a los demás. Entonces, el libro reflexiona esa parte de que no le podemos desear el mal a nadie. Bueno, es interesante también. Así es. Sí, así en ese capítulo es interesante porque Felipe, que es uno de los protagonistas, el hermano mayor. El hermano mayor. El hermano mayor, ellos sí, uno de los hermanos, pero es el principal. Sobre él le suceden las cosas a Felipe. Él le pide permiso a su mamá para salir con otro amiguito que se llama Lovelo. Sí, está ahí. Sí. Y entonces la mamá dice que no y él se molesta. Sí. Se molesta porque su mamá le dijo que no. Al patio y escucha a su hermanito que está en la azotea de la casa. Y entonces va a decirle a su mamá que hay que ayudarla a bajar. Y cuando entra, escucha que el niño se cae. Entonces, ahí, en eso se desarrolla el capítulo que es muy interesante. El niño se cae ahí y ahí empieza a hablar sobre eso. Un campeón no le desea mal a nadie porque inicialmente él se enojó. Sí. Se enojó. Y bueno, se sintió mal por eso y empezó a decir cosas. En ese capítulo pasa eso. Luego, en el siguiente capítulo... No, espérate. Wendy, espérate, porque al final, en la reflexión dice que jamás desea el mal, pues cada pensamiento es como un boomerang que siempre regresará para golpearte. Y dice otro pensamiento, el optimismo tiene un poder constructivo, el pesimismo una fuerza destructiva. Procura ser optimista todos los días. Busca en los problemas el lado positivo y en las personas sus virtudes más que su defecto. Genial. Excelente. Recomendación. Una gran verdad. Eso así. Así es. Una de las cosas que tiene este libro, yo decía que puede ser hasta de uso terapéutico, porque tiene, y esa guía de lectura plantea problemáticas que se pueden trabajar con los niños y las niñas ya en la terapia, cuando se trata de analizar situaciones, que es una habilidad que tienen que tener los niños y la niña, el análisis de situaciones. Entonces, cuando empieza a hacerle ese tipo de preguntas para reflexionar, es una guía buenísima para trabajar eso. O sea que en esa... Y bueno, ¿qué más? El capítulo 3, un campeón valora a sus hermanos. Sí, ahí Felipe se recuerda que le había deseado mal a su familia a partir de cómo le habló
la mamá que le dijo que no se fuera. Por eso ya él empezó a desearle mal a la familia. Y entonces, ahí fue que le dio. Y entonces, tiene un problema con su hermanito Ricky, que lo estaba ayudando, que se pone a pintar y hace un reguero. Y entonces, ahí es que él se da cuenta de lo importante que es su hermano para él. O sea, comienza a darse cuenta, porque después suceden otras cosas. Y bueno, entonces ahí se desenvuelve eso. Y en esa reflexión del capítulo 4, habla de que, perdón, del capítulo 3, ¿verdad? Habla de que los hermanos crecen juntos y tienen la misma sangre y el mismo origen. Jamás sientas celos de tu hermano. Ámalo, ayúdalo, porque él tenía como esos celos en la novela, que él piensa que mamá valora a su hermanito más que a él. Y ahí comienza Ricky a sentirse mal también. Y su mamá comienza a preocuparse por él, porque Ricky luego se ve que durante la novela Ricky tiene una enfermedad. Y van pasando cosas muy interesantes. En el internet vi una crítica al libro, porque también hay que hablar de las críticas, ¿verdad? Cuando estuve buscando, hay una crítica que le hacen al libro sobre que el niño Felipe no resuelve por sí mismo todas las situaciones, sino que tiene como puntitos de magia, porque Felipe en un momento un cuaderno y abre el cuaderno y en el cuaderno encuentra unos consejos muy interesantes y muy oportunos para las situaciones que le pasan. La cajita que les regaló Ivy. Sí, esa misma. La cajita que les regalan, y entonces él, cada vez que ella le dice, cada vez que tengas alguna situación, ábrela, y entonces cada vez que él la abre salen esos consejos tan interesantes. Pero eso no sucede así. Esa es la crítica, que en la vida real eso no sucede así. En la vida real hay una cajita mágica. Wendy, pero eso es una novela, y quizás, claro. Sí, pero hay que, o sea, pero yo cuando lo vi dije, bueno, pero ok, sí, es verdad, tienes razón. Pero al mismo tiempo pienso que pueden haber personas en la vida que sí sean como ese libro. De repente la mamá, el papá, el abuelito, la abuelita, el tío, la persona que está a tu lado, es la persona que se constituye en esa casa mágica que te da esos consejos. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, porque ya el tiempo se nos está acabando, Yaniri. Sí. Finalmente vamos a terminarlo, y más adelante, en una próxima entrega, vamos a seguir hablando de Sangre de Campeón. Dime, Yaniri. Que no, les iba a decir que eso es un simbolismo posiblemente de lo espiritual, porque también eso es importante. A veces aparecen situaciones que se resuelven por lo espiritual. Puede ser un simbolismo, esa parte mágica, qué sé yo, como lo pone, para no ser tan directo. Pero bueno, bien, William, seguimos, porque yo te dije que el libro tiene 24 capítulos, ¿verdad? Analizarlo uno por uno llevaría mucho tiempo. Pero tenemos ahí de todo, o sea, desde lo que ustedes han hablado de las consecuencias, pero también prevención de abuso, inteligencia emocional también, cómo manejar las emociones, el tema de los recursos, las estrategias también, para uno enfrentar también las situaciones. O sea, tiene muchos capítulos, bueno, hasta de la pornografía, un poco de las partes, habla de las cosas obscenas. O sea, hay muchas cuestiones ahí interesantes para los adolescentes y los preadolescentes, sobre Así todo. Es. O sea que... Bueno, ahí está. Gracias, Wendy. Wendy, gracias por darnos la oportunidad de leer este libro. La gente que quiere el libro, lo busca en Google o nos escribe a nosotros y se lo mandamos por WhatsApp. O lo compra en la librería. Muy bien, bye bye. Gracias, Wendy. Hasta la próxima. Bye.